El domingo pasado vimos algunos principios para el servicio cristiano que estaban en Esdras capítulo 8. Los vamos a mencionar. Primero era, debemos hacer solo aquello que Dios nos ha autorizado a hacer. Segundo, debemos servir con devoción y quebrantamiento. Tercero, debemos servir consagrados al Señor. Y cuarto, debemos servir reconociendo nuestra necesidad y dependencia de la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Eso fue lo que predicamos la vez pasada. Hoy nos centraremos en el capítulo 9, en el que Esdras debe enfrentar no la oposición de los enemigos del pueblo de Dios, tampoco problemas con el gobierno de Persia, sino que el pecado del propio pueblo de Dios, el pecado de su propio pueblo, que es flagrante y desvergonzado, como vamos a ver. También la apostasía de sus líderes. El capítulo 9 entonces parte de la peor manera. Os invito a que leamos los dos primeros versículos de este capítulo 9 de Esdras. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Lo primero que vemos es que no pasó mucho tiempo desde que volvieron esta porción del pueblo bajo el liderazgo de Esdras hasta que ocurriera esto, porque dice, ¿cuál es la primera frase? Acabadas estas cosas. O sea, apenas ellos habían vuelto y se habían ejecutado las instrucciones de Artajerjes, ocurrió lo que se le informó a Esdras. Es decir, que los príncipes, los gobernadores, los sacerdotes, los levitas y el pueblo habían tomado mujeres para sí, que eran mujeres de la tierra. Pero digamos ordenadamente lo que ocurrió. Primero habían tomado para sí mujeres extranjeras, mezclando el linaje santo con los pueblos de las tierras. Segundo lugar, nos habían separado de los pueblos de la región. Y tercero, hacían conforme a las abominaciones de estos pueblos. Vemos que también dice que la mano de los príncipes y los gobernadores había sido la primera en cometer ese pecado. Y los sacerdotes y levitas estaban involucrados. Entonces, vamos a ver cuatro puntos que constituyen el diagnóstico de esta caída. O sea, 4 características que tuvo esta caída del pueblo judío. El primero es un liderazgo que guía hacia el mal. Ese es el primer punto. El segundo es una tendencia natural a caer en los mismos pecados. Un tercer punto es un pecado público que evidencia un proceso de decadencia anterior. Y el cuarto punto es el costo de no enseñar el evangelio a las generaciones venideras. Entonces vamos a ir viendo punto por punto. Primero, un liderazgo que guía hacia el mal. Todo esto que ocurrió, es decir, que hubieran tomado para sí mujeres extranjeras que no se hubieran separado y que además hicieran conforme a las abominaciones, todo esto ocurrió con una terrible agravante. Los sacerdotes y levitas estaban involucrados. ¿Quién eran los sacerdotes y levitas? Encargados de hacer los sacrificios en nombre del pueblo para expiar los pecados del pueblo, encargados de representar al pueblo ante Dios, eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. También estaban encargados, los levitas en este caso, de todo el orden de la adoración, de que las cosas estuvieran santas, de que los utensilios se mantuvieran sin contaminación, puros. O sea, eran personas que estaban sirviendo en la primera línea y en nombre del pueblo, y que habían sido designados por Dios para ser santos, para ser puros y para estar consagrados. ¿Se acuerdan del capítulo 8? Que Esdras les decía: ustedes son varones consagrados. Bueno, esos varones consagrados estaban involucrados en este pecado de tomar mujeres extranjeras, y era un pecado abierto y flagrante que también lo cometió el resto del pueblo. Entonces, por un lado, el liderazgo espiritual estaba manchado, y por otro lado, el liderazgo político, porque el texto nos dice que la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando decimos príncipe, no hay que imaginarse acá lo primero que se le viene a la mente a uno cuando piensa en un príncipe, ¿cierto? Y es como una cosa
gloriosa, así pomposa y que está en un castillo, no. El príncipe viene de principal, es el primero entre sus pares, entonces es una persona importante dentro de la sociedad, una autoridad o un gobernador, por eso dice acá príncipe y gobernadores, fueron los primeros en cometer este pecado. Entonces todo estaba al revés, quienes debían guiar al pueblo a la obediencia al Señor, lo estaban guiando ahora a la ruina y la destrucción. En otro tiempo los jefes de las casas paternas, ¿qué habían hecho? ¿Se acuerdan? Habían liderado al pueblo de vuelta para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad y adorar al Señor. ¿Se acuerdan? En este tiempo, ahora los príncipes y gobernadores estaban guiándolos al abismo, a la destrucción y a la ruina que viene del pecado, de seguir un camino de pecado. Varias décadas antes de estas cosas, si ustedes recuerdan, en Esdras capítulo 4, los jefes de las casas paternas y el pueblo estaba construyendo, ¿se acuerdan? El templo, y llegaron los enemigos y dijeron, oye, nosotros vamos a construir con ustedes, nosotros también adoramos a este Señor, así que queremos construir con ustedes, somos sus amigos. Y ellos, ¿qué dijeron? No podemos, no nos conviene construir con ustedes, nosotros solo vamos a construir la casa del Señor. ¿Por qué? Porque esas personas que supuestamente habían venido y eran servidores, eran en realidad impostores. ¿Y por qué eran impostores? ¿Se acuerdan? Porque se habían mezclado, ya había tiempo, con la gente de la tierra. Habían perdido su identidad, habían perdido su fe, y habían adoptado costumbres, habían adoptado la religión, la idolatría de los pueblos paganos. Y ya no había diferencia. Ellos se habían mezclado, era un culto que tenía elementos de la palabra y elementos del mundo. Era un culto mezclado, la suciedad con lo puro. Entonces, si vemos en ese momento, lo rechazaron. Ellos dijeron, no vamos a recibir su ayuda. Ustedes son impostores. ¿Y qué pasa ahora? Estaban haciendo lo mismo. Entonces este remanente que había vuelto a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad, que habían sido perseguidos por servir al Señor, que habían soportado difamaciones, sobornos, amenazas, violencia en su contra, por trabajar en la obra de Dios, que habían sabido rechazar a los falsos obreros, que se presentaban como servidores del Señor, pero que en realidad se habían mezclado con los paganos. Este remanente, que había pasado todas estas cosas, y que había sido exhortado por Ageo y Zacarías, ¿se acuerdan? En su momento, al paso de unas generaciones, volvió a los mismos pecados que habían hecho que Dios se airara, se enojara y los exiliara, enviara pueblos para que los afligieran y fueran exiliados de ese lugar. O sea, cayeron en los mismos pecados que una vez provocaron su expulsión de la tierra santa que el Señor les había dado. Entonces, en otras palabras, este pueblo que había visto las consecuencias del pecado, que había sufrido el castigo por su rebelión y que había sido perdonado y restaurado por el Señor, ahora se olvidaba de todo esto y volvía a ensuciarse en las mismas rebeliones de sus padres. Ellos sabían que el Señor los había perdonado, vieron que había despertado el corazón de Ciro y luego el de Artajerjes para hacerles el bien con un decreto fenomenal para ellos, o sea, muy favorable. Supieron del cuidado y la provisión del Señor, porque en el viaje de vuelta ellos estuvieron seguros, llegaron bien, el Señor los guardó y pudieron apreciar la mano misericordiosa de Jehová hacia ellos a pesar de toda su rebelión. Sin embargo, luego de 2 o 3 generaciones, todo esto se fue al tacho de la basura. El pueblo judío volvía a foja cero, como se dice, tropezando con la misma piedra que sus antepasados, tanto así que en Esdras 10:18 nos dice que incluso los hijos y sobrinos de Jesúa, el sumo sacerdote, habían caído en este pecado. Imagínense, o sea, ¿cuánto hablamos, se acuerdan de Jesúa o Josué? Que es lo mismo. Hablamos que él, una visión, ¿se acuerdan? Que el ángel de Jehová le mostraba a Zacarías que él estaba delante de Dios y estaba Satanás al lado para acusarlo, y que él estaba cubierto de excremento y a él le dieron una ropa limpia, ¿se acuerdan? Los hijos de él y los sobrinos de él estaban con las manos manchadas por este pecado. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? En Mateo 10:24 dice algo muy importante que a veces no lo consideramos de esta manera. Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Aquellos que están en posición de liderazgo en el pueblo de Dios tienen la responsabilidad de dar el ejemplo.
Entonces la iglesia no va a ser más que sus líderes. Algunos dicen los líderes son el techo de la iglesia, porque tal como sean los líderes va a ser la congregación, porque el discípulo no es más que su maestro. O sea, el líder está enseñando la palabra, y si el líder no es piadoso, la congregación tampoco podemos esperar que lo sea. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba con los líderes, tanto políticos como espirituales? Estaban guiando al pueblo hacia el pecado, hacia el mal. 1 Timoteo 4:12. Aquí vemos cómo esto se aplica efectivamente a la iglesia. Dice, aquí le habla Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Se fijan? Esa es la labor de un líder en la congregación. También vemos que en Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Acá le habla Pedro ¿a quiénes? A los ancianos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la responsabilidad de un líder espiritual. Y aquí estaban siendo ejemplos, pero para el pecado. Estaban guiando al pueblo hacia la destrucción. Eso como primer elemento. Segundo, vemos una tendencia natural a caer en los mismos pecados. ¿Qué ocurrió acá? O sea, nosotros estábamos en el capítulo 8, todo iba súper bien. Íbamos capítulo tras capítulo y íbamos de gloria en gloria, parecía, ¿cierto? O sea, como ya cada vez prosperaba más el pueblo y parecía que iba mejor en una carrera hacia arriba, ¿cierto? Para glorificar al Señor. Y ojalá hubiera terminado el libro en el capítulo 8, cuando veíamos que el pueblo volvió, que hicieron un ayuno, que se consagraron, que hicieron los sacrificios, que todo estaba en orden. Ojalá hubiera terminado ahí. Pero viene este capítulo 9, que es como de otro libro, ¿cierto? O sea, es una cosa inesperada. Pero sin embargo, sucedió. Efectivamente sucedió. En las Escrituras podemos ver que desde el tiempo de los jueces, los varones israelitas estaban cayendo en este pecado. O sea, los jueces eran mucho tiempo antes, muchísimo. Y ellos ya ahí estaban cayendo en este pecado. Fíjense lo que dice Jueces 3, 5 al 7. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Algunos pueblos de estos se mencionan aquí, en Esdras. Se casaron con las hijas de esos pueblos, y a sus propias hijas las casaron con ellos, y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y Aserá. ¿Se fijan? Ya estaba cayendo en eso. Mucho tiempo antes, muchos siglos antes. Incluso Salomón se nos dice que cayó en esto mismo. Por favor, escuchen atentamente lo que voy a leer. Está en 1 de Reyes 11. Dice, ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, al detestable dios de los amonitas. A él le hacían sacrificios de niños. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. El gran rey Salomón, más de 1000 mujeres, y le faltaron altares que edificar para satisfacer todos sus cultos paganos. Todo esto ocurrió a pesar de que la práctica estaba prohibida, claramente.
en la ley de Moisés. Si uno ve Deuteronomio capítulo 7 dice: tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió esta palabra o no? ¿Se cumplió que ellos se apartaron del Señor por casarse con mujeres de la zona? El Señor por algo había dispuesto esto, no para aguarles la fiesta, no para prohibirles tener un amor genuino con una mujer, sino porque ellos se iban a apartar, se iban a desviar en su corazón hacia la idolatría. Ahora bien, muchos pueden estar preocupados de que la Biblia es racista, que dice no mezcle el linaje con lo de los pueblos. Algunos dicen eso es racismo, o sea, tú estás diciendo que ellos son inferiores racialmente a Israel. No, el asunto tenía que ver con algo espiritual, netamente espiritual. El pueblo de Israel era un pueblo santo para Dios, y el mezclarse con los pueblos de la región, como leímos aquí, haría que comenzaran a adoptar su idolatría, sus ritos y costumbres que contradecían las Escrituras y que habían provocado a ir al Señor. En otras palabras, la oposición a los matrimonios mixtos no era un prejuicio racial. ¿Por qué? Porque todos los pueblos de la zona tenían el mismo trasfondo racial que los judíos. Eran semitas. O sea, no eran eran del mismo padre, se podría decir, del mismo ancestro. Entonces no era un prejuicio racial, no era que la nariz le iba a ser de una manera o iba a tener rasgos de tal raza, no. Se debía a que ellos iban a dejar al Señor. Y eso fue lo que pasó cada vez que incurrieron en este pecado. Las razones entonces eran estrictamente espirituales. Eso quede bien claro. Si se fijan en los ejemplos bíblicos anteriores, leímos el de Jueces y el de Salomón, el casarse con extranjeros siempre estuvo ligado a decadencia espiritual e idolatría, siempre. El que se casara con un pagano se veía inclinado a adoptar las creencias y prácticas paganas de esa persona. Si los israelitas fueron tan insensibles para desobedecer al Señor en cuanto a con quién casarse, eso demostraba era una muy mala señal en cuanto a lo que iba a pasar después. O sea, si ellos fueron débiles al momento de elegir a su esposa, iban a ser débiles también cuando tuvieran que decirle no a su esposa por las prácticas paganas. Iban a caer también en lo que ellas hicieran. Y viceversa, cuando era una mujer que se casaba con un hombre de esas tierras. ¿El Nuevo Testamento qué dice? Dice algo parecido, ¿no? A la instrucción que da Deuteronomio. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Tales matrimonios no pueden tener unidad en lo que es más importante, que es nuestra relación con el Señor. No van a poder tener unidad en ese asunto, que es el más importante de la vida, el compromiso y la obediencia al Señor. Debido a que el matrimonio consiste en la unión de dos personas en una sola carne, dice la Biblia, se unen en una sola, entonces la fe, como un asunto crucial, se iba a ver comprometido. Y el cónyuge que era creyente va a tener que sí o sí comprometer su devoción al Señor para complacer a la persona que no es creyente. Eso es sí o sí, o sea, la persona que se una en yugo desigual, no podemos desearle que le vaya bien porque no le va a ir bien. Simplemente no le va a ir bien. El Señor solamente anuncia ruina para una unión de esa forma. ¿Cuántas veces hemos visto a creyentes que comenzaron con mucho entusiasmo su carrera espiritual y de repente conocen a alguien afuera y se vuelven para siempre hacia afuera? Dejan la iglesia y se van. Y uno los veía con mucho entusiasmo. A mí me ha pasado que muchos amigos se han estado acercando al Señor y justo conocen a alguien que los aparta del Señor y simplemente empiezan esa relación y ya no vuelven a la iglesia por un enamoramiento repentino de una persona que no cree. Mucha gente no presta atención a este problema, pero después se lamenta toda su vida, porque aunque ame a la persona con la que está, no puede ser plena. Por eso no debes permitir que la emoción o la pasión te cieguen ante la máxima importancia de elegir con quién vas a unir tu vida para siempre. Ahora, como buenos sacerdotes y levitas, quienes cayeron en este pecado conocían la ley del Señor. Ellos la tenían que enseñar. Ellos la conocían. Ellos conocían las advertencias de lo que ocurría cuando había matrimonios mixtos. Ellos conocían el ejemplo de Salomón porque había pasado mucho tiempo antes. Conocían lo que había pasado
con el pueblo de Israel en los jueces. Sin embargo, no les importó, simplemente no les importó obedecer al Señor. Ellos prefirieron seguir lo que pasaba en su corazón engañoso. Por eso uno de los peores consejos que nos puede decir alguien es: sigue tu corazón. Sigue la palabra de Dios. Ese es un buen consejo. Entonces no les importó repetir el mismo pecado. De hecho, después de esto que estamos leyendo ahora, Esdras 9, una generación después, en Nehemías, volvieron a caer en el mismo pecado. O sea, es algo más que recurrente, la unión con el mundo. ¿Cómo se explica esto entonces? A decir verdad, aunque este episodio parece sorprendente, en realidad no lo es tanto. No es tan sorprendente. Esto porque como seres caídos, ¿y a qué me refiero con seres caídos? Seres que vivimos bajo el poder del pecado, tenemos una tendencia natural a caer una y otra vez en los mismos pecados. La palabra dice: irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y repetimos no solo los pecados nuestros del pasado, sino que los pecados que el pueblo de Dios ya ha caído. O sea, que el pueblo de Dios ya conoce, ya ha luchado con eso, ya tenemos experiencia y ya tenemos material de estudio en que se ve lo que ha ocurrido y lo volvemos a hacer. Y esto, como es una tendencia natural, no tenemos que hacer un esfuerzo alguno para que esto ocurra. De hecho, tenemos que hacer un esfuerzo para que no ocurra, para librarnos de esto. Si recuerdan algunas prédicas anteriores, Zacarías había exhortado al pueblo a no caer en los pecados de sus antepasados. Ya los había exhortado, les advirtió. Pero ¿qué pasó? Estamos aquí en Esdras capítulo 9 y el pueblo está manchado nuevamente. Por algo la Escritura afirma, 2 Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Aun cuando sabemos que el vómito es asqueroso y repugnante y que el lodo es sucio y que nos va a manchar, volvemos a él. Incluso cuando queremos hacer lo bueno, muchas veces terminamos haciendo lo malo. Por eso Pablo exclamaba en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos habla de la necesidad de no confiarse, de estar alerta, porque podemos cometer los mismos errores de quienes fueron nuestros antepasados en la fe. Fíjense lo que dice, dice nuestros padres. Fíjense que Pablo dice nuestros padres y le está hablando a los corintios. Entonces, fíjense cómo toma la unidad del pueblo de Dios. Él le dice a los corintios nuestros padres. Se está refiriendo a los judíos que cayeron. Entonces el pueblo de Dios ahí vemos que es uno. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos habían pasado por eso, pero ¿qué ocurrió? Algunos fornicaron, adulteraron, mintieron, se corrompieron. De todo ese grupo que participó de lo mismo, hubo un grupo que se volcó al pecado. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Nos quiere hacer meditar y pensar. Fíjense, eran iguales a ustedes. Eso está diciendo. Estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Es decir, salieron de alguna forma del mundo. Salieron de Egipto. Nosotros salimos del mundo, buscando seguir a Dios. Además fueron bautizados y comieron de la misma comida y bebieron de la misma bebida. Con esto se refería al cuerpo y la sangre de Cristo. Esto nos recuerda un poco lo que dice Hebreos. En capítulo 6 dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. O sea, la gente que participó de todas estas bendiciones y recae. En esos dos últimos pasajes está apuntando a quienes se han congregado junto a los hermanos, siendo así partícipes del Espíritu y alimentados con la palabra. Están aquí, son alimentados, son partícipes de lo que ocurre, la bendición del Espíritu. Han gustado entonces el don celestial, pareciendo servir a Dios como todo el resto de los hermanos. Pero ¿a qué nos quiere llevar Pablo? Nos está diciendo que podemos caer igual que ellos lo hicieron, porque participamos de las mismas cosas de las que ellos participaron y aún así cayeron. Podemos deslizarnos por barrancos resbalosos si no atendemos las señales del camino. Pero ¿cuáles son estas señales del camino? Aquello que ya se escribió, que ahora sirve como ejemplo y están escritas para amonestación a los creyentes de los últimos siglos que somos nosotros.
Estas señales del camino nos indican que hay muerte y destrucción en la idolatría, fornicación, murmuración y tentar al Señor. Dios sigue aborreciendo y abominando cada una de estas cosas, como antes lo hizo, aunque ahora no veamos a personas arder por eso o ser consumidas por eso, pero no significa que Dios deje de aborrecer esas cosas. Es preciso entonces estar atentos a las señales, escudriñando las Escrituras para descubrir cuáles son esas señales que nos dice pare, ¿cierto? No siga por acá, desvío, vaya por otro camino. La palabra nos dice en Eclesiastés, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Las mismas luchas que el pueblo ya enfrentó, seguimos enfrentando hoy. Muchos fueron puestos por escarmiento por Dios, para advertir a sus hijos sobre los peligros del pecado. La gran mayoría de quienes fueron destruidos eran contados dentro del pueblo de Dios y disfrutaron de las mismas bendiciones, como decíamos. Por eso el salmista ora en un momento, líbrame de ser escarmiento para los necios, o para los impíos, no recuerdo bien el término, pero líbrame de yo ser un escarmiento para otro, para que otro aprenda. De yo ser un ejemplo para que otro aprenda. Por ello afirma después Pablo en este mismo capítulo que estábamos hablando, de los que participaron de las mismas cosas, dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, ¿viste lo que ocurrió? Quítase a pensar que tú estás libre o tú eres mejor que ellos, que no te puede pasar a ti. Entonces cada uno en esta mañana analice su propia vida y vea cómo puede caer también. Y qué es lo que debe hacer para no deslizarse, como quienes lo hicieron. Y para no ser una estadística más en cuanto a aquellos que nos sirven de ejemplo, porque cayeron. En tercer lugar, vemos un pecado público que evidencia un proceso de decadencia anterior. Volviendo al texto, el que los príncipes y gobernadores, como los sacerdotes y levitas y el resto del pueblo, hayan caído de esta manera, o sea, de una manera pública, flagrante, con un pecado que es 2 más 2, que no se debía cometer. Ellos sabían. ¿Qué revela eso? Que su corazón ya estaba apartado del Señor desde antes. Que ya venían en un proceso, experimentando una decadencia continua que finalmente los llevó a pecar de una manera tan grosera y tan evidente. ¿Y que acaso no sabían que debían apartarse de las mujeres extranjeras? Por supuesto que sí, el problema es que no había temor de Dios en ellos. Y simplemente no les importó, como decíamos, entregarse a sus propios deseos y satisfacer su maldad delante del Señor que escudriña todos los corazones. Como reza el dicho, ningún hombre se vuelve vil de repente. Para llegar a este punto, el pecado se ha de haber estado cocinando a fuego lento en el corazón de estos hombres y finalmente rompió el hervor y ocurrió esto. Ya había un proceso en ellos. Así ocurre con nosotros. Ceda el pecado 1 milímetro y se tomará 1 kilómetro. Eso va a ocurrir si tú le cedes 1 milímetro. Abre solo una rendija de la puerta y hará un socavón en tus muros, barriendo con todo a su paso. Acepta jugar con él solo un momento y terminarás con pesadas bolas de acero encadenadas a tus tobillos y tus manos esposadas. Con cada pequeño pecadillo que te permites, aunque sea solo una imaginación ilícita en tu pensamiento, estás dando pasos agigantados hacia la ruina, hacia una caída más grande. Es muy probable que esta decadencia en sus corazones se hubiera producido ya mientras se encontraban en Babilonia, porque ellos habían vuelto recién. Entonces, al parecer ya mientras estaban allá en Babilonia había ocurrido algo en sus corazones que no estaban bien con el Señor. Y es que el contacto con una sociedad pecaminosa, querámoslo o no, nos corrompe de alguna manera. Basta ver el caso de Lot. Él apenas salió de Sodoma. Hasta su mujer murió en la salida. Ellos salieron, pero apenas. La ciudad se quemó. Ellos salieron y la ciudad se destruyó. Y él se tuvo hasta que esconder. ¿Y qué pasó después de que él salió? Cometió un pecado que quizás hasta los mismos sodomitas los habría avergonzado y los habría hecho sonrojar. Quizás ellos mismos habrían dicho, qué perversidad es la que hay en Lot. Se acostó con sus hijas, sus propias hijas, mientras estaba borracho. Entonces vemos que Lot ya había pasado algo al estar en Sodoma. Le dijeron, no vayas a Sodoma. Él fue a Sodoma. Vivió en Sodoma.
se empapó de Sodoma. Su mente, sus ojos, sus oídos, su corazón se empaparon del pecado de la sociedad que lo rodeaba. ¿Eso no tendrá un efecto? ¿Tomará el hombre brasa en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará sobre la brasa sin que sus pies se quemen? Eso dice el proverbio. ¿Somos mejores que Lot? Nosotros no haríamos eso. O sea, ¿cómo Lot cayó? Yo, por supuesto que no. O sea, yo estoy libre de... ¿Cómo yo caería en eso? Por favor, o sea, ni pensarlo. Tampoco yo nunca habría tomado una mujer extranjera para mí. Esos son los necios nomás, los judíos que eran especialmente malos a lo mejor. ¿Estaremos libres de caer en lo que ellos cayeron? ¿Cómo nos habrá afectado a nosotros el ver tanta perversión en las calles, en las películas, en las canciones, en la televisión? Piensa, ¿en qué medida te has acostumbrado al pecado? Lo que antes te horrorizaba, lo que antes te espantaba, lo que antes ni siquiera podías mirar, ahora puedes pasar por el lado sin que tu corazón se afecte. ¿En qué medida te ha afectado toda la información en tu mente de tus pecados pasados? Lo que has visto, lo que has oído, lo que has hecho, lo que has visto a otros hacer. ¿Ha hecho que el pecado no te parezca en realidad tan malo? ¿Tan repugnante? A muchos incluso de nuestros abuelos o tatarabuelos, tatarabuelos, que quizás incluso pueden no haber sido creyentes, si vieran cosas que nosotros vemos habitualmente ahora, se impactarían. Pero a nosotros ya no es costumbre. Nos es algo cotidiano. Repito la pregunta, ¿seremos acaso mejores que este grupo de judíos? Las palabras de Pablo vuelven a resonar con fuerza. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ojo que no dice el que está firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, si yo puedo ir a ese lugar y no me va a pasar nada. No, yo me puedo someter a esa tentación porque yo soy fuerte. Piensa estar firme. Mira que no vayas a caer. Todos los cristianos llevamos marcas y cicatrices en nuestro pensamiento, sea consciente o inconsciente, por haber nacido y crecido en una cultura que está bajo el maligno. El conocer las Escrituras y meditar en ellas nos hará conscientes de esas marcas y cicatrices. Yo voy a saber dónde están. Y permitirá que el tejido de nuestra mente se vaya regenerando por la palabra de vida. La Escritura nos va a regenerar esas cicatrices y esas marcas. Pero nos hacemos mucho daño si simplemente decimos, no, lo que pienso está bien. Tengo que comparar mi pensamiento con la Escritura. Y la Escritura va a torcer todo lo que mi corazón, va a enderezar, todo lo que mi corazón tiene torcido. Nuestra mente está inclinada al mal. Nacemos con una mente inclinada al mal. Necesitamos que la Escritura enderece nuestro pensamiento. Entonces ya vimos un liderazgo que guía hacia el pecado. Vimos también una tendencia natural a caer en los mismos pecados. Vimos que hubo un pecado público que evidenció un proceso de decadencia que ya venía en el corazón. Por último, el costo de no enseñar el Evangelio a la siguiente generación. No podemos dejar de referirnos al hecho de que solo unas generaciones después del glorioso retorno a Jerusalén se haya incurrido en un pecado tan tremendo y tan evidente, algo tan claro, que no debía ser hecho. ¿Qué pasó entre la generación que volvió tan piadosamente y esta que cayó tan estrepitosamente? ¿Qué pasó entre medio? Frecuentemente vemos que luego de algunos eventos considerados avivamiento, hay un fervor tremendo, y después hay un periodo de acostumbramiento, después uno de apatía, y después se vuelve a quizá un estado peor que antes. Pero hay una caída. Frecuentemente esto ha pasado. En un tiempo una iglesia pudo haber estado llena de personas que querían servir al Señor y eran fieles y fervorosas en eso. Se desvivieron por su gloria. Luego tuvieron hijos, y esos hijos se fueron haciendo cargo de la iglesia. Después hubo nietos, y esos nietos recibieron la iglesia. Ya para ese tiempo muchas veces no queda nada del fervor siquiera de la doctrina que se predicó antes. Ya aparece otra iglesia. Una de las cosas que debe llamarnos la atención es que incluso los hijos y sobrinos de Josué habían caído en este pecado. O sea, este gran sumo sacerdote que había liderado a este pueblo de vuelta y había liderado esta reconstrucción tan gloriosa,
los hijos de él estaban cayendo. De esto debemos aprender que no podemos dormirnos. No podemos confiarnos. Debemos preocuparnos celosamente de predicar el Evangelio a las generaciones que nos siguen. El pastor Sugiel Michelén hablaba de esto y decía, no podemos dar por sentado el Evangelio. A veces creemos que las generaciones que nos siguen, los hijos que están aquí, casi como si se contagiaran de un resfriado por estar acá nomás, les llega el Evangelio. Como si se tratara de algo que está en el ambiente, que a ellos se les pega por estar acá. Pero no es así. No es así, por algo la palabra establece instrucciones tan claras de enseñar la palabra del Señor a los hijos. Lo que nos compartía Karen es para dar gracias al Señor. Pero eso nos muestra que debemos preocuparnos celosamente de que ellos estén conociendo la palabra de Dios. Y también de ser ejemplos para ellos, de ser referentes en la fe, para que los niños puedan aprender de nosotros. ¿Cuál es el costo de no hacerlo? Es muy alto. El trabajo espiritual de décadas puede irse a la basura en tan solo 1 o 2 generaciones. Eso puede pasar. Una obra que comenzó andando en la verdad puede terminar sirviendo a la mentira. Una congregación que partió siendo una lumbrera para el mundo puede terminar en la misma oscuridad que está el mundo, inconfundible de las tinieblas que caracterizan a la cultura y a la sociedad que nos rodea. En los 2 versículos que analizamos en esta oportunidad, tenemos entonces la crónica de una caída anunciada. Tenemos el diagnóstico y las características de una caída que se veía venir y que nos deja muchas lecciones que aprender, sabiendo que en nosotros está la misma materia prima para llegar a eso, para llegar a caer de esa forma, para cometer los mismos pecados que ellos. Y ya se nos ha advertido que debemos tener en cuenta lo que ocurrió, para no repetirlo hoy. Y así vemos que toda caída, individual o colectiva, uno puede hacer un diagnóstico. Uno puede decir esto y esto pasó, esto lo llevó a caer y esto reveló que había en su corazón. Entonces, como conclusiones, les pido que podamos escucharlas atentamente. El estar en una posición de liderazgo no garantiza nuestra firmeza espiritual. Nuestra tendencia natural es a repetir los errores y pecados del pasado, aun cuando hayamos visto sus nefastas consecuencias. No podemos confiarnos en que participamos junto a otros creyentes de las bendiciones de la iglesia, porque muchos participaron de estas bendiciones y se terminaron apartando de la fe. En otras palabras, como dicen un dicho en inglés, el banco de la iglesia nos salva. Debemos tener cuidado, ya que el estar en medio de una sociedad y una cultura llena de pecado termina corrompiendo nuestros sentidos y haciéndonos insensibles a la maldad. No somos mejores que aquellos que cayeron, por lo que debemos aprender las lecciones de la Escritura y estar alertas. Las uniones mixtas entre creyentes e incrédulos hacen que los cristianos asuman prácticas y creencias de quienes no creen y se terminen desviando de la fe. Antes de un pecado público y evidente, hay un proceso de decadencia en el corazón, que puede durar años incluso. Puede haber años de decadencia antes que se manifieste en un pecado visible para todos. No podemos, por último, dar por sentado el Evangelio, sino que debemos preocuparnos celosamente de predicar la palabra a la siguiente generación. Entonces, como reflexión final, el pueblo de Dios, la iglesia, está llamada a ser santa como el Señor es santo. Tenemos que tenemos la responsabilidad de reflejar su carácter ante el mundo. Como decíamos hoy día, si alguien quiere ver cómo es el Señor, tiene que ver a la iglesia. Tiene que reflejar su carácter, su santidad, su pureza, ser la luz del mundo. Como leíamos en Filipenses, brillar como luminares en medio de una generación corrupta y perversa. En palabras del apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin embargo, el pueblo judío no había cumplido con este llamado. Se contaminaron con las costumbres de los pueblos paganos y hacían según sus abominaciones. Ya no eran luz, sino que se habían confundido con las tinieblas, hasta no poder distinguirse de ellas. Si yo tengo una ampolleta en un lugar completamente oscuro, yo veo la ampolleta mientras está brillando. Si yo la apago, ya no hay más distinción, es pura tiniebla, ¿no? Eso pasó con ellos.
Así recordamos las palabras de Cristo. Ustedes son la sal de la tierra, lo que leímos al comienzo. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La sal se usaba en la antigüedad para preservar los alimentos, de pudrirse, en un tiempo que no existía refrigeración eléctrica. Es decir, la propiedad característica de la sal era preservar, guardar de la corrupción. Como iglesia, estamos llamados a ser santos, reflejando el carácter de Dios, impactando nuestra sociedad para detener el avance de la corrupción, de la podredumbre. Por eso somos columna y baluarte de la verdad. Así somos sal y luz del mundo. No podemos hacer esto si hacemos según las abominaciones del mundo y nos comportamos como uno más de ellos. No vamos a poder cumplir este objetivo. Marcar una diferencia en todo ámbito es nuestra obligación. Y esa diferencia la marcamos porque Cristo vive en nosotros. Porque estamos vivos y quien no conoce a Cristo está muerto. Esa es la diferencia. No es que yo me comporte mejor solamente, es que yo estoy vivo. Recibí vida de parte de Dios. Esa es la diferencia. Somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si vivimos como ellos? No servimos más para nada, sino para ser desechadas. No vivamos como quienes están muertos. No nos unamos en yugo desigual con quienes aman las tinieblas. Tenemos el deber de ser salados, de tener sabor como la sal, de no ser insípidos, de preservar de la pudrición a una sociedad perversa, de ser baluarte en la resistencia contra el pecado y la maldad, de brillar predicando la palabra de Dios, la antorcha encendida en un mundo dominado por la oscuridad. Si esto te es completamente ajeno, si nunca has conocido la luz de Dios en Cristo, si nunca has sido transformado por la palabra, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de ser transformado. Es tiempo de venir a Cristo. Y si crees que ya fuiste salvado por Jesús, pero ves que has caído en lo mismo que estos sacerdotes y levitas y este pueblo que cayó, y has deshonrado al Evangelio, y has deshonrado a la iglesia, también es tiempo de venir a Cristo y pedir perdón por eso. El Señor dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana, dice el Señor. Es tiempo de despertar y asumir nuestro rol, de mostrar al mundo quién es Dios, el carácter de Dios. Y los invito a leer por último el pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. 2 Timoteo 4, 18. Que esta sea nuestra confianza, hermano. No que yo voy a ser un piadoso que se va a mantener fuerte, sino que, como dice Pablo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Confiemos en su gracia, en su protección, en su cuidado. Cuando confiemos en nuestra capacidad de mantenernos, nos vamos a caer, hermano. Pero confiando en su gracia, Él nos preservará hasta el final. Oremos. Padre Celestial.